Yo te pregunto, ¿y nuestra cojonuda izquierda y nuestra derecha, o llamada izquierda, en qué están pensando cuando se encuentran ante una sociedad donde la juventud no tiene esperanza de algo tan fundamental como es la independencia? Pero ¿cómo se puede configurar la destrucción del espacio sencillamente por las necesidades de supervivencia de Pedro Sánchez? ¿Me quieres explicar cuál es la diferencia fundamental entre los textos de Josep Pla en castellano o en catalán? Cuando canta en catalán Joan Manuel Serrat, hay otro Joan Manuel Serrat que emerge cantando en castellano. Lo que tenemos es unas instituciones que no son instituciones al servicio del ciudadano, sino al servicio del poder, y el poder es el PSOE. Miento, el poder es Pedro Sánchez. En Cataluña es un negocio el nacionalismo. Es un negocio descomunal. Oye, Tezanos es un grandísimo profesional, pero mira el destrozo que está haciendo en el CIS, que se ha convertido en la coña marinera de todos los españoles. ¿Sigue siendo rojo? ¿Sigue siendo de izquierda? España está a medio hacer, bueno, como está siempre, y yo me he dedicado estos días, en vez de a salvar a España, a estar leyendo un libro de Emmanuel Carrère que se llama Limonov. Limonov, que es una biografía sobre un tío que fue poeta, que fue vagabundo, que fue escritor polemista, que vivió en Nueva York, en París, que nació en Rusia, que después estuvo contra Putin. Bueno, y habla el libro de Carrère, entre otras cosas, sobre la caída de la URSS. La caída de la URSS, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay una frase muy buena, esta la conocerás tú, que dice aquella del compañero de Lenin, de Piatakov, que dice, si el partido lo exige, un auténtico bolchevique está dispuesto a creer que lo negro es blanco y lo blanco es negro. No estoy ante un bolchevique. Pero es que eso no es del partido bolchevique. Sí, pero eso es del Partido Popular, del Partido Socialista Obrero Español y del Sursum Corda. Esto es lo que se llama la dictadura del secretariado. Eso es lo que estamos ahora. Hay lamentablemente una partitocracia donde las ideas han dejado lugar a la gestión del poder, la gestión más cínica del poder, yo te diría con menos referentes. Y la prueba más evidente de todo ello es Pedro Sánchez. Eso de manual de resistencia lo que significa es, a mí me da igual cómo vayan las cosas, porque aunque yo tenga incluso minoría en el Parlamento, sin Parlamento seguiré yendo para adelante, porque es imposible que me hagan una moción de censura. En consecuencia, antes los partidos eran gestores de ideas. El Partido Socialista Obrero Español en la República tenía unas alas muy definidas, que era la infantiloide revolucionaria y al final nos llevó al desastre de Largo Caballero, una de izquierda retórica pero con algún sentido común más, que era la de Prieto, y una ética profunda, que era la de Besteiro. Al final Besteiro se quedó y terminó en la cárcel, y los demás, como las ratas cuando se hunde el barco, los primeros que se fueron ellos, los líderes. ¿Cómo vive alguien por dentro de la política no siendo político? Porque tú no eres político. Yo estoy en política. Tú estás en política, pero tú no eres. No, por una razón. Mira, el castellano es un idioma magnífico, sí, que a diferencia del inglés, que el to be, un inglés cuando intenta explicarles lo que es el ser y el estar, no hay manera. Yo estoy abogado. Sí. Te dicen, no soy abogado. No comprenden nada. Sí. Porque es muy distinto el tránsito, que es el estar, que la esencia, que es el ser. Y yo no he sido político en mi vida. He militado en el Partido Socialista Popular, incluso en el franquismo, después en el PSOE, hasta que me hartó la corrupción, me fui a mi puñetera casa y empecé apoyando un partido en el que no creía nadie, un partido con gente extraordinariamente brillante, Ciudadanos, que era Ciudadanos. Y después Albert Rivera, en un alarde, yo te diría, más que de fe y esperanza, no sé si de caridad, pero fe y esperanza sí, me dijo que fuera en las elecciones europeas. Yo le dije que no teníamos muchas posibilidades. Él me dijo más o menos que ninguna. Yo dije, bueno, pues por eso voy, no hay problema. Yo quería seguir siendo abogado. Era ya 48 años y medio de abogacía y tenía esa especie de purito de que me dieran la medalla de oro que te dan a los 50 años y un diploma, ¿no?
No es de oro, ¿eh? Es chapadito, o sea que no... Es bañada en... Bañada en... Bueno, en un algo. Pero bueno, tiene su cosa, sí, ¿no? No, sí, su orgullo. Bueno, pues entonces cuando me di de baja del colegio, porque no era posible compatibilizar por una razón, yo siempre he sido abogado llevando yo los casos. Yo no delegaba en otra persona y recibía al cliente para aparentar que lo estaba llevando yo lo llevaba. Pues yo no podía asistir a declaraciones, a juicios, porque estaba en el Parlamento Europeo. Y entonces cuando pasaron unos meses, quizás al principio del 49 años, no sé, de ejercicio profesional, me di de baja, no me dieron la medalla de oro, por poco. Me dieron un monigote de abogado en cartón piedra, sí. Que le faltaban las gafas, se las pinté yo y lo tengo en mi mesa. Eso creo que vale, con mucha suerte, 5 euros. Bueno, no está mal, no está mal. 49 años, casi 50 de abogado. No sé cómo se dice 40 y no... Joder, no sé, 49º año de ejercicio de abogado. Exacto. Vale, pues ahora hablaremos de abogacía pero por entrar con el tema de los partidos políticos, porque me parece muy interesante, digo, ¿qué hay que hacer para atajar ese término, la partitocracia de la que hablabas antes? Digo, hay que eliminar las juventudes de los partidos, hay que eliminar los mítines, las campañas electorales. Bueno, mira, ¿qué hay que hacer? No hay nada más triste que un mitin donde lo que tienes son unos cuestionarios o programas sí. de lo que uno tiene que decir. Yo no los seguí nunca, yo los leía por si había algo que era interesante. Algunas veces tomaba algo, pero hacía el discurso que yo creía que había que hacer. Y sobre todo esa cosa de subir el tono para que en ese momento te aplaudan, porque entre lo que es la gente que está escuchándote es como en el teatro, hay una claca y hay unos que impulsan el aplauso. Entonces, yo recuerdo que en una ocasión, en uno de los mítines que yo di con el Partido Socialista Popular, pues conseguí que me aplaudieran bastante con esos trucos, ¿no? Y estaba Enrique Tierno y yo fui después y hablando con él, ¿qué tal el mitin? ¿Qué le pareció, profesor? Y yo esperaba que me felicitara. Y el hombre me mira con tristeza y me dijo, no lo vuelva a hacer, respete usted a la audiencia. ¿Crees que alguien respeta a la audiencia? Hay otra cuestión, que son los chistes estúpidos, la descalificación del otro. No hay que descalificar, hay que calificar las cosas. Tú no eres mejor por decir que la extrema derecha reaccionaria del Partido Popular, di cuáles son los errores y las contradicciones del Partido Popular o del Partido Socialista, pero vamos a la descalificación y no a la calificación. Por una razón, sí. Es mucho más fácil descalificar que dar argumentos. Cuando generalmente, en muchos de los casos, los argumentos además se te vuelven para atrás. Sí. Tú recuerda cuando al ínclito Pedro Sánchez se le ocurrió una cosa que es correcta. Hay que acabar con las puertas giratorias. Bueno, yo tengo una lista que parece la lista de los Reyes Godos, de 20 altos cargos del gobierno, de las instituciones, desde Televisión Española, la Agencia EFE, pasando por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pasando por el Banco de España, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, que está repleta de ministros y exministros, altos cargos y maridos de diputadas y diputados socialistas, maridos o mujeres. Y entonces, cuando Pedro Sánchez dice eso, y es correcto, pero cuando le llega el turno, lo que hace es invadir las instituciones, y lo que tenemos es unas instituciones que no son instituciones al servicio del ciudadano, sino al servicio del poder, y el poder es el PSOE. Miento, el poder es Pedro Sánchez. Que a su vez es el PSOE. Bueno, vamos a decir que es la estructura del PSOE, sí. Pero yo no me reconozco en ese Partido Socialista, que es un partido carente de dignidad en sus miembros directivos, que antes estaban completamente de acuerdo en que no habría amnistía, ni habría indultos, ni habría financiación especial o diferenciada, ni. Y ahora entienden que todo es muy correcto, porque con la financiación singular para Cataluña estamos movilizando un debate sobre la federalización. Con la amnistía ahora estamos propiciando la existencia de una convivencia en Cataluña. Entonces, todo lo que antes se justificaba y se argumentaba de una manera,
ahora automáticamente lo justifican de la otra. O sea, su opinión, vamos a ver, tienen el pensamiento sodomizado por el interés de seguir en el poder, y el poder es Pedro Sánchez. Y entonces es el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. ¿Cómo vas a negarte a Dios Padre si lo que necesitas es seguir viviendo? Porque la mayoría de ellos, cuando salgan de la política, o entran en alguna de las instituciones, o bien particulares pocas, o bien conexas con el partido, las diputaciones, por ejemplo, sí, que es un pesebre espléndido, pues todo eso sirve para que los políticos se perpetúen en el pan nuestro de cada día, dánosle hoy, que depende de lo que yo digo, la dictadura del secretariado, no la del proletariado, o sea, la de el que manda, y el que manda, manda. El que manda te pone en la lista electoral o te quita. Y si te quita, por bueno que seas, te vas a tu casa. Yo en el Parlamento Europeo he visto magníficos diputados del PSOE o del Partido Popular que no sabes por qué han desaparecido, que son referentes por su calidad, por el respeto que generaban, por sus conocimientos. Pero claro, no eran especialmente dóciles porque tenían algo que es algo así como una herejía arriana, como la verdad oficial significa el Concilio de Nicea, pues todo lo que salga del Concilio de Nicea, o sea, la verdad revelada a Pedro Sánchez o al señor Núñez Feijóo, significa que te vas a aquello que la Biblia dice, el llanto y crujir de dientes y las tinieblas exteriores. ¿A ti te revienta el político profesional? Digo, el que empieza en una concejalía de un pueblecito y sigue medrando en el partido y no tiene otro oficio ni beneficio que el partido y después llega a mandamás o a intento de mandamás o a ayudante de mandamás. No, llega a Rodríguez Zapatero. Acabas de definir a Rodríguez Zapatero, que en su puñetera vida, a pesar de que diga que fue profesor auxiliar en León, como yo conozco catedráticos de la Universidad de León y me contaron lo que era aquello, pues ¿para qué te voy a explicar el camarada Rodríguez Zapatero? Pues de las Juventudes Socialistas a presidente de gobierno, sin más. ¿Por qué? Pero es más, hay una cuestión. Cuando tú entras en un partido, evidentemente el líder no dura todo el tiempo. Hay periodos. Por lo tanto, hay un momento en el que el caballo ganador comienza a flojear y aparece un caballo que parece que está más lozano. Sí. Entonces hay que saltar de caballo. Hay que acercarse al otro. Claro, porque en el momento en que tú saltes de caballo, cuando el tío está reventado, el tuyo está reventado, estás tieso. Tienes que, no digo traicionar, pero amablemente pasar al otro caballo ganador, y entonces es una escalera en la que tienes que ir ubicándote en el mejor lugar, porque como mantengas un criterio simplemente propio, independiente, equivocándote o no equivocándote, en ese momento no vas a coincidir con cada uno de los líderes y por tanto no asciendes. En consecuencia, lo que tienes en realidad no es un pensamiento independiente, sino un pensamiento dependiente de tu carrera política profesionalizada. Hay un problema enorme. Tú imagínate un buen abogado, un buen médico, no un funcionario, que a los 30, 32, 35 años le dicen, oye, ¿por qué no eres diputado por Barcelona o por León? Ah, muy bien. Está 4 años, sí, sigue o no 4 años más, y decide que ya no, porque resulta que la línea ideológica del señor Pedro Sánchez, que dijo A sí, y después dijo Z, sí, pues que no. ¿Cómo rehaces la vida? ¿Cómo puedes volver a abrir tu despacho, tu profesión, que la has dejado, excepto que te dediques a hacer un despacho de contactos, lo cual tiene un tufillo bastante... Sí, de amiguetes. Exactamente, de contactos privilegiados y de agenda. Bueno, pues al final lo que tienes son profesionales de la política. Hay una diferencia grande. Por ejemplo, en Gran Bretaña tienes circunscripciones personales. Tú tienes tu propia oficina como diputado abierta, sí, y recibes a las personas de tu circunscripción, pues ¿qué te digo yo? El viernes por la tarde. Los recibes. Y eres un buen diputado y la gente está contenta contigo. Pero resulta que tú te enfrentas a la dirección. Y la dirección puede decir, bueno, este tipo fuera y ponemos a otro candidato. No va a salir porque se presentará el otro, que es el que tiene los votos. Esto es magnífico, pero en España tiene un problema. ¿Cuántos diputados hay en el Congreso? ¿350? Sí. Pues habría 350 partidos. Entonces es muy bueno
pero es letal. No, pero esto de no tener otra salida que la política, el caso de José Luis Ábalos es paradigmático, porque sí podemos decir, no sale por la inmunidad parlamentaria, pero también, es que lo ha dicho él mismo, no sale por el tema económico, porque no tiene dónde volver. Y espera la jubilación. Pero ¿sabes por qué no tiene a dónde volver? Porque a diferencia de otros diputados que pueden perder el acta, porque no salen en ese momento, pero que van a tener un pesebre asegurado en una empresa pública, en una diputación de tal o de cual cosa. El camarada Sánchez creo que tiene 800 consejeros o asesores, que equivale, yo te diría, a un regimiento reforzado. En términos militares, un regimiento son un batallón son unos 500, 600 hombres. Bueno, es un batallón reforzado, lo que tiene el camarada Sánchez. Bueno, pues puedes ser asesor, ¿por qué no? Tienes 1000 cosas donde te van a ubicar si eres fiel al Señor. Pero si no eres fiel y te dedicas a pensar por libre y piensas que el dogma de la Santísima Trinidad no es verdad, pues entonces directamente el Vaticano y el Papa, Pedro Sánchez o quien fuere, te manda directamente a fripuñetas. Hay mucha gente que no cree en Dios, y ahora hablaremos de ello, pero cree en el partido. Claro. Cree en el partido. Pero por una razón. Sí. El partido es tangible. Y vete a saber si Dios existe. Claro, el partido. Esto es introito de la entrevista, esto es prólogo para que la gente que es seguidora del Purgatorio sabe que hacemos una especie de prólogo, o sea que empezamos in media res y ahora ya saludo al invitado. Pero antes de empezar, antes de saludarte del todo, siempre preguntamos, estando en el Purgatorio, por la fe. ¿Estudiaste en colegio del Opus? Sí. ¿Qué pasó? ¿Que perdiste la fe? No, del colegio tengo una magnífica opinión. Vale. De verdad. Sí. A diferencia de otros que ponen a parir su educación, en este caso religiosa, era un lugar donde te empujaban a pensar. Y yo pensando llegué a la conclusión de que creer por fe, pero no creer por conocimiento, no me solucionaba nada. La creencia en Dios es consecuencia del miedo que tiene el ser humano al vacío. Te voy a poner un ejemplo. En unas islas entre Papúa Nueva Guinea y Salomón hay lo que se llama el culto del cargo. El culto del cargo consiste en que en la Segunda Guerra Mundial, en aquel lugar que está compuesto por personas de lo más, yo diría, cercano a la edad del hierro, al neolítico, mejor dicho, veían aterrizar en unas pistas unos pájaros plateados enormes, de donde salía Coca-Cola, camiones, medicinas, comida. Para ellos, sus ancestros están arriba en los cielos, que son los que se ocupan de que haya lluvias, de que no haya tempestades, de que haya pesca. Por lo tanto, estos blancos habían convencido a sus antepasados para que les enviaran carga. En este momento hay un culto a una persona llamada John Frum. Es una especie de monigote, vestido de sargento, con los galones de sargento del ejército americano, y en unas grandes latas metálicas con hilos y tal, se ponen cables en las orejas y gritan y llaman a sus antepasados para que les traigan el cargo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos no pueden entender los principios de la navegación aeronáutica, que no pueden entender que eso se fabrica en unos lugares, que hay una sociedad industrializada. Ellos lo que llenan el vacío de la ignorancia es con un mito. Nosotros no sabemos qué va a ser de nosotros más allá y tenemos un enorme problema, conciencia de la muerte. Nosotros somos animales que somos conscientes de que en un determinado momento vamos a morir. Y además, sobre ello cabalga una superestructura que significa que tienes que hacer el bien porque hay una retribución y que ese malnacido que vive como Dios, que roba, que asesina, que viola, pero que vive mejor que nadie, la pagará. La pagará él. Se lo devolverá. Por lo tanto, todo se conjuga en algo que es perfectamente entendible. Cuando muera yo seré eterno y además ese se va a enterar de lo que vale un peine. Yo creo que para tener dignidad y vivir honradamente, es tu propia conciencia tu peor enemigo. Es tu propia conciencia quien te juzga con mayor severidad. Y en consecuencia, no hace falta un premio o un castigo.
La felicidad yo creo que se consiste en algo fundamental, que es en la solidaridad. Pensar que no todo es para ti. Hay una máxima del cristianismo en la que yo creo profundamente, y es el trata al prójimo como quieres que el prójimo te trate a ti. Se formula de otra manera. Bueno, hay unos principios elementales de convivencia. El decir que yo tengo que ser inmortal, eso es un proceso de vanidad absoluta, sobre todo porque es indemostrable. En consecuencia, lo que yo sí observo es que siendo parte de la zoología universal, el chimpancé morirá y el gorila también, los más cercanos a nosotros, y no creo que tengan ideas de trascendentalidad, y la cucaracha, la hormiga y la lechuga, todo tiene una evolución y un final. Y el final es el final, y ese final, si resulta que termina en un paraíso glorioso, pues mire usted qué bien, pero a mí no me hace falta ese paraíso. Javier Nart, bienvenido al Purgatorio. Muchas gracias. Esto no es el final, sino es el comienzo después del introito. Aquí vino Cebrián otro día y yo siempre decía prefacio, prólogo, y dijo Cebrián introito. Y digo, mira, voy a empezar a utilizar esta palabra, introito de la entrevista. Bueno, Nart es una persona que ha estado en política, no que ha sido político. Importante esta diferencia, este matiz. Para la gente que nos vea que sea de lengua inglesa, a lo mejor le cuesta más entenderlo, pero lo entenderá, confío. I've been in politics. I am not a politician. Sí, exactamente. Bien, ahí ya lo entienden perfectamente. Y ha sido mil cosas. Entre ellas periodista de guerra. Sí. Después ha sido, no sé si la palabra intelectual te gusta, pero a mí... No, pero a mí todos somos intelectuales. Bueno, pero algunos más que otros, también te digo. Eso es importante. Ha sido eurodiputado con Ciudadanos. Es que te digo una cosa. Dígame. La palabra intelectual lo que determina es una superioridad moral. Entonces yo pregunto, el agricultor que le da con la azada o el pescador, ¿por qué tiene que tener una capacidad de decir, este no es un intelectual? El intelectual es el poeta o el escritor o el filósofo. Como todos pensamos, todos somos intelectuales. Incluso yo te puedo decir que yo he aprendido muchas cosas muy importantes, valores humanos fundamentales, de analfabetos en el desierto. Cuando termina el día, vas con el todoterreno, buscas, por ejemplo, una duna que te proteja del viento, hay uno que se encarga del fuego, otro que se encarga de ir preparando la comida, el otro repasa el motor, otro que se encarga de limpiar las armas. Comes en silencio y después tomas el té. Y en el momento del té, como el tiempo allí es eterno y no tenemos necesidad de hacerlo rápidamente, porque hay todo el tiempo del mundo, y porque además tener razón es ridículo. O sea, una discusión para tener razón en la mitad de un carajal, en el desierto del Yurab. Es una bobería, ¿no? Una tontería, ¿no? Es que te sientes profundamente ridículo. Sí. Entonces tú escuchas, y escuchas algo tan fundamental como el comportamiento del ser humano y valores humanos que en ocasiones nos parecen de difícil existencia, pero que allí se producen. Por lo tanto, el pensar que únicamente aprendes de gente brillante, aprendes de gente. También ha sido eurodiputado por Ciudadanos. Efectivamente. Después fue independiente, pero también iba en la lista de Ciudadanos desde el 2000. Era un independiente dependiente de Ciudadanos. Exactamente, es una buena definición. Fue eurodiputado desde 2014 a 2024. 24. No has coincidido con Irene Montero por poco. No. Pero bueno, mira. Es uno de estos placeres que no te ha dado la vida. Quiero decirte, en el Parlamento Europeo te encuentras cosas realmente curiosas. Sí. Te encuentras gente extremadamente interesante. Bien. Y ejemplares particulares. Desde Montero al Alvise, pues quiero decirte, hay una parte que es interesante conocer. Todo es interesante. No, sin duda. Hombre, de Montero al Alvise hay como dos mundos. No te lo creas. ¿No? ¿No hay tanta diferencia? No. Son más parecidos de lo que... No te lo creas. ¿Ah, sí? Mira, hay un libro, creo que es de Jardiel Poncela. Vale. Puede ser de Jardiel Poncela. Si no, lo buscamos, ¿eh? Se llama Los extremeños se tocan. Vale. Entonces, es un libro con bastante ironía, donde te das cuenta, oye, no hay nada más cercano a un fascista que un estalinista. Es exactamente lo mismo.
una verdad absoluta, una verdad única en poder del secretario general o del presidente o del Führer, una capacidad de exterminio de los opositores y una voluntad de prolongar de una manera, yo te diría, secular ese poder. Los juntas y te das cuenta que no hay gran diferencia entre Stalin y Hitler. Por lo tanto, esa historia de la izquierda y la derecha, mira, tras la Segunda Guerra Mundial hubo una comprensión social de que la derecha no podía ser reivindicatoria de privilegios inasumibles y la izquierda una izquierda revolucionaria, destructora. Eso llevó precisamente a la confrontación, a la emergencia, al nacimiento del fascismo y de los diferentes fascismos que hubo en toda Europa, porque no únicamente fue el fascismo italiano o el nazismo alemán, fue una posición común en toda Europa, en Francia, muy fuerte, como en otros lugares. Pues bien, tras la Segunda Guerra Mundial hubo la comprensión de que eso tenía que ordenarse, teniendo en cuenta de que el espacio donde se iba a trabajar era el espacio socioeconómico del capitalismo, que no es un capitalismo bestial que tiene a los niños trabajando en las minas del siglo XIX en Gran Bretaña, o en Francia, o en Bélgica, que tampoco es la revolución consistente en la barricada y en la ocupación del poder, no por los obreros, sino por esa minoría ilustrada que es la dictadura del secretariado. Y entonces lo que se conjuga es unos movimientos donde lo fundamental es la admisión del orden constituido en ese capitalismo inclusivo y que avanza hasta la gran crisis que se produce en los años 90. Y en ese momento se produce una crisis de la que nadie habla, que es la progresiva destrucción de la clase media. Esa clase media precarizada, que va progresivamente perdiendo sus referentes y que lo que tiene es una enorme inseguridad de cuál va a ser su futuro. Cuando yo me casé en el remotísimo 1970 antes de Cristo, pues, oye, yo fui capaz de comprarme un pisito con 4 pesetitas y cositas, y era un embudo que ibas ampliando progresivamente. Ahora lo que tienes es un túnel con una luz intermitente que se enciende y se apaga al final y a la que no vas a llegar. ¿Cómo diablos puede establecerse una sociedad, me refiero en España, donde no puedes establecer una familia porque es imposible excepto que te ayude tu padre y tu madre? Porque no puedes comprar ni alquilar un piso. O que heredes, o sea... O que heredes. A que fallezca Entonces, alguien... yo te pregunto, ¿y nuestra cojonuda izquierda y nuestra derecha, o llamada izquierda, en qué están pensando cuando se encuentran ante una sociedad donde la juventud no tiene esperanza de algo tan fundamental como es la independencia, que es normal? Sí. La independencia que tuvieron sus padres, con dificultades, pero la tuvieron. Aquí se hablan de 1000 historias, de la ocupación, del tal o del cual, pero ¿qué vivienda pública se ha construido? Porque para acabar con la especulación y los precios imposibles, hay que crear una alternativa en el mercado, que eso la tiene que desarrollar el Estado, que es la vivienda pública. Nada, ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro, ni la madre que los hizo. Y esa es la madre del cordero, no las historias. Dímelo a mí, bueno. Dímelo a mí, Javier. A mí me hace muchas gracias, ya me pongo en... No me gusta ponerme, pero me pongo en primera persona, pero yo que soy ciudadano español joven compartiendo piso, como están la gran mayoría de jóvenes en España, porque no tenemos familia de la que hayamos heredado pisos en Madrid ni nada por el estilo, a mí me hace gracia por no cabrearme demasiado cuando habla el gobierno de salvar la democracia. Y digo, pues si no podéis ni poner pisos para ayudar a la gente. ¿Salvar la juventud? Sálvame a mí antes y ya después te pones a... Mira, no hay nada mejor que cuando eres incapaz de gestionar lo evidente, te dedicas a gestionar la metafísica, el humo. Y entonces vas lanzando campañas de humo. En este momento, la campaña de la regeneración democrática. Como digo, la primera regeneración democrática, camarada Sánchez, es sacar todos sus lacayos, todos sus colocados de las empresas, de las instituciones del Estado donde usted las ha ido colocando. Es indecente
que un ministro de Justicia pase al Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional, por definición, no es poder judicial, pero es interpretativo. Habla de Juan Carlos Campo, ¿no? Claro. O bien una alta funcionaria de la Moncloa que también está en el Tribunal Constitucional. Ojo, esto también lo ha hecho el Partido Popular. Sí. Y también lo ha hecho Convergencia Democrática. Y también lo ha hecho el PNV. O sea que no estamos hablando... Lo que estamos hablando es de la ocupación de los espacios públicos, que es la administración, por parte de los partidos políticos, que han ido infectando con sus personas esas instituciones. Mira, el actual presidente del Banco de España tiene un currículum envidiable, extraordinario. Sí. Pero carajo, ha sido ministro y salta del sillón ministerial al... Es que no puede ser, es una institución por definición neutral. No mire ustedes que yo soy neutral porque soy un gran profesional. Claro que lo es. Oye, Tezanos es un grandísimo profesional. Pero mira el destrozo que está haciendo en el CIS, sí, que se ha convertido en la coña marinera de todos los españoles. Cuando sale una encuesta del CIS ya nos reímos todos. Bueno, pues ahí lo tienes. Por lo tanto, lo fundamental es cuando se piensa que las instituciones hay que respetarlas y no infectarlas con los tuyos. ¿Sigue siendo rojo? ¿Sigue siendo de izquierda? Yo, sinceramente, me gustaría encontrar un partido que siguiera creyendo en lo que yo he creído toda mi vida, que es en la unidad, en la solidaridad, y esos son dos elementos fundamentales: unidad y solidaridad e igualdad. Pero claro, cuando te encuentras al llamado Partido Socialista, llamado también obrero y ciertamente español, ya veremos, que dice que Cataluña tiene que tener una financiación singular, no porque es algo que hayan elaborado, sino porque necesitan los 7 votos de Convergencia, de Junts, o como diablos se llamen así, Convergencia, de Puigdemont and Company. Pues entonces directamente lo que hacen es de la enfermedad hacen virtud. Y en consecuencia se acaban de descubrir que lo que hace falta es una financiación singular. Bien. Una financiación singular que significa que todos los tributos son recaudados y utilizados y únicamente se transmite al Estado los gastos correspondientes a las instituciones del Estado en Cataluña y la solidaridad que establezcamos. Yo me remito, óigame, ¿alguien ha discutido seriamente, profesionalmente, no políticamente, lo que se paga por el cupo vasco o por el cupo foral navarro? ¿Tú conoces que se hayan reunido economistas del PNV y economistas del Estado, que tienen unos economistas extraordinarios, profesionales, con una oposición durísima? Bueno, pues los economistas del gobierno vasco, y que establezcan en consecuencia cuáles son los parámetros. No, esto se discute entre políticos porque los votos del PNV los necesito. Ahora necesito los de Bildu. Y necesito los votos de Convergencia. Esto es Junts y Esquerra. Y por lo tanto, ¿dónde está la igualdad y la solidaridad y la unidad del Partido Socialista Obrero Español histórico? Ahora lo que tenemos es sencillamente un partido que se mueve por las necesidades de sobrevivencia de su amado líder. Esto es el partido. Y los comités federales son los comités federales que donde encuentras quizás a un héroe, que es el señor Page, y alguno más, pero todos los demás, donde antes decían no, ahora dicen sí. Mira, hay un ejemplo. En Asturias hay un partido que no es el Partido Socialista de Asturias, es la Federación Socialista del Partido Socialista Obrero Español, que es la forma histórica como siempre ha existido en Asturias, porque no estaban para historias ni coñas marineras de nacionalismos y del bable y de la identidad nacional o identidad particular. Como dicen los asturianos, España es Asturias y tierra conquistada. Bueno, pues está bien. Pues ahora resulta que su amado líder, dijéramos, yo te diría, porque tienen como una especie de Pentecostés. Tú conoces que en el Pentecostés el Espíritu Santo bajó y tuvieron el don de lenguas. Pues cuando llega Pedro Sánchez establece un Pentecostés dentro del Partido Socialista y todos se dan cuenta y quedan iluminados
por la verdad. Pues ya están con la historia del bable. Mira, mi familia es asturiana. Yo sé lo que se habla en el bable en Asturias. Lengua muy respetable. Pero establecer que el bable es un idioma oficial y que en consecuencia tendrás que establecer, ni te cuento, la cantidad de nuevos funcionarios que conozcan el bable, que aprendan el bable. Todo esto es ir incrementando de forma artificial lo que significa la superestructura funcionarial de España, con todo el respeto para esa lengua. Pero es una lengua hiperminoritaria, no tiene, mire usted, el catalán, o el llamado valenciano, que es el catalán, o el llamado mallorquín, que también es el catalán. Y te lo dice alguien que no es nacionalista. Sí. Pero en fin, yo no creo que el ecuatoriano sea una lengua. Es el castellano. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues de una forma parecida, pues evidentemente es una situación distinta, donde hay una muy fuerte implementación de las dos lenguas, no de una. Bueno, pues ahora en Cataluña la historia es reforzar el catalán como lengua de integración. O sea, todos los castellano parlantes, castellano pensantes, que somos más del 50%, pero vamos a decir que es iguales. Somos en este momento como el 56%. Y en el reconocimiento de que se va perdiendo el catalán porque los jóvenes utilizan cada vez más el castellano a pesar de la inversión lingüística. Y eso por un dato que es muy curioso. Eso se llama Twitter. Como los idiomas del Twitter y del Facebook y del Instagram y del TikTok y demás. Lo que yo llamo el fucking you, todo eso junto. Sí. Pues es en castellano, porque en catalán no llegas a ninguna parte. Ese es el idioma donde los jóvenes se producen. Y eso es una situación que no es buena ni es mala. Que no puedes evitar. Claro. Directamente. De la misma manera que hay una infección que en ocasiones a mí me revienta y mi mujer me dice, Javier, ya estamos. Y tiene razón mi mujer cuando yo veo anglicismos absurdos, porque existe ya una palabra en castellano. Pero es lógico que la lengua dominante vaya impregnando. Sí. Bien, pues en el momento en el que en Cataluña nos encontramos con que el señor Illa está por el reforzamiento de la integración, o sea, te llega un emigrante colombiano o peruano que tienen un castellano más puro que el nuestro. Y entonces este señor, hasta que no sepa catalán, no está integrado. Hay que integrarlo en catalán, a pesar de que se va a producir normalmente en la vida en castellano porque los catalanoparlantes hablan y entienden el castellano y por tanto la lengua no es una bandera, sino una herramienta. La segunda, hemos admitido la presentación de lo que son las balanzas fiscales. Las balanzas fiscales es un cuento chino que no existe en ningún lugar del mundo, pero es uno de los mantras del nacionalismo. Con la balanza fiscal quieren demostrar, depende de cómo establezcas la balanza fiscal, las pérdidas de miles de millones de euros de Cataluña succionada porque España nos roba. Bueno, todo eso son factores progresivos donde lo que te das cuenta es que no tienes un partido de unión, tienes un partido de poder. Quería preguntaros sobre la relación con el nacionalismo de la izquierda en España. Eso es un oxímoron. Eso... O sea, el nacionalismo de izquierdas es algo así como ¿qué te digo yo? No sé. Como la hamburguesa, una hamburguesa vegetal. El embarazo virginal. Como la hamburguesa vegetal o... Exactamente. O la música militar, que dicen algunas. Bueno, hay buena música militar. No te creas, no te creas. Hay alguna, no siempre, evidentemente, que es un chispum para que marques el paso. Sí. Tú, si eres nacionalista, significa que tienes una concepción de tu existencia fundamentada en unos valores diferenciados. Cuando mi padre nació en Sama de Langreo, Asturias, en 1905 o 6, la distancia que había entre mi padre y un minero sueco de Kiruna, zona de minas Sama de Langreo, Kiruna, zona de mina de hierro, era sideral. No había nada entre uno y otro. Eran dos mundos. Totalmente. Ahora lo que tenemos es un mercado, que es el que crea los factores de desarrollo sociocultural. El mercado no significa simplemente comprar y vender, es lo que es el tránsito de mercancías, entre ellas la cultural. Nos gusta el rock and roll a todos. A mi padre no tenía la más remota idea de lo que era el hillbilly de las montañas Apalaches. Pero en cambio el rock and roll existe.
De repente aparecen unos tipos en Corea que tocan no sé qué, que tienen un cierto éxito, y se va produciendo una presencia universal. Nos gusta el McDonald's, que Dios confunda. Nos gustan, y tenemos cada vez unos gustos más parejos en todo. En factores sexuales, en factores culturales, en factores estéticos, incluso en factores morales. ¿Me quieres explicar cuál es la diferencia fundamental entre los textos de Josep Pla en castellano o en catalán? Cuando canta en catalán Joan Manuel Serrat, ¿hay otro Joan Manuel Serrat que emerge cantando en castellano? Lo que tenemos es una cultura, y a Dios gracias, mestiza. Sí. Mestiza, que para mí es una cosa fundamental. Cuando me hablan de la integración, y perdona que salte de una cosa a otra. No, por favor. Cuando me hablan de la integración, yo digo la integración es la integración en la cama. No digo yo para montar orgías, pero en la familia. Cuando un senegalés se casa con una española, eso es integración. Pero cuando un pakistaní se tiene que casar con una mujer que viene de su aldea porque se lo ha organizado su familia, aunque hable catalán, euskera o gallego mejor que nadie, aunque haya vivido en España 300 años, la creación de guetos, esa integración significa una separación. Por lo tanto, el determinar la multiculturalidad fundamentada en la diferenciación eterna de tus valores ancestrales culturales, eso es una contradicción fundamental con algo que es entender que los aportes culturales tienen que ser aportes de mestizaje. Si tú observas cómo se produce un catalán del Ampurdán y cómo se produce un vallisoletano en sus gustos, fuera de la lengua, ¿dónde están? Son parecidos, digamos. Bueno, y muy parecidos, Sí, muy a los de un alemán. Sí. Y muy vamos a ver, la Unión Europea no ha creado un mercado único. Lo que ha creado es un espacio único, donde tú eres europeo en Finlandia o en España, donde tú puedes ejercer tu profesión, donde tú puedes vender. Antes los mercados eran decisivos porque tú no te salías de tu región corta. El mercado en Olot era la gente de alrededor de Olot. Y cuando, a principios de siglo pasado, antes iba a Barcelona, la gente le decía, oye, ya que vas a Barcelona, tráeme tal y cual cosa. Por lo tanto, el decir nacionalismo e izquierda, eso es el embarazo virginal. Y yo no creo en la virginidad de la Virgen María. Bueno, Nart empezó en los 70, ya lo ha dicho, con el viejo profesor, o sea, con Tierno Galván, en el Partido Socialista Popular. Después estuvo en los socialistas catalanes, en Cataluña. Y voy a preguntarte un poco por la... Bueno, yo mi presencia en el PSC, del que siempre fui profundísimamente crítico, yo trabajé siempre en el Comité de Relaciones Internacionales del PSOE, aquí en Madrid, cuando estaban en García Morato. Cuando García Morato se llamaba García Morato, ahora no sé cómo se llama. Digo, si el PSOE, te voy a preguntar por la deriva del socialismo en España, porque he leído esto de que Zapatero para ti era el socialismo adolescente. Sí. Digo, ¿en qué tipo de socialismo estamos ahora? En el de Sánchez, digo. Ahora estamos en el sanchismo pragmático. Y es donde sople el viento, allí pongo las velas. Y si mi rumbo era a las Antillas, pero resulta que el viento me lleva a Islandia, Islandia es un lugar muy interesante porque es una zona de volcanes y además está la falla grande que separa el occidente europeo del americano. Y un buceo en esa falla es, te lo digo porque existe, es extremadamente interesante. Por lo tanto, la virtud no está en el rumbo, la virtud está en permanecer. ¿Qué es el centro en política? ¿Existe el centro en política? Ojalá. Pero vamos a ver, yo te digo es que el centro es la contradicción absoluta al sectarismo.
El centro no es ni reaccionario ni progresista. El centro es el pensar que la verdad no reside en uno, que hay verdad en todas partes y que tú no eres adversario de uno o de otro, porque en España la mitad del pueblo español no es fascista ni asumido por el fascismo o por el parafascismo o por la extrema derecha, que es lo que están diciendo. El Partido Popular no es mi partido, pero es un partido al que respeto. No milito ni voto, pero al que respeto. Y yo deseo que el Partido Socialista vuelva a ser el Partido Socialista, el de la igualdad, el de la solidaridad y el de la unidad. No el de el oportunismo de resistir es vencer. Resistir, sencillamente resistir. ¿Tú tienes a quién votar hoy en día en España? Mira, el problema es que si no votas, estás votando por el que gana. Y claro, si el que gana no te gusta absolutamente nada, pues no tienes más remedio que votar por algo en contradicción íntima con tu propio criterio. Y en consecuencia yo siempre voto, siempre. Aunque sea a disgusto. Voto, pero a disgusto. Mira, te voy a decir, yo voté muy a gusto al Partido Socialista Popular. Tuvimos un éxito espectacular, creo que fueron 6 o 7 diputados. Sí. Bueno, no está mal. Sí. Enrique Tierno dijo una tontería inmensa y es que teníamos un voto de calidad. Sí. Lo demás era chusma. Claramente. Nosotros teníamos lo bueno. Somos pocos, pero... Fue una de las tonterías inmensas de Enrique Tierno. Voté con gran ilusión al Partido Socialista Obrero Español y tengo el mayor de los respetos y también algunas decepciones profundas de Felipe González, que ha sido un presidente con valor y con valores, hasta que pasó lo que pasó y la corrupción. Y después te puedo decir que no te puedes imaginar lo que me ha costado votar. Y en Cataluña tenías la esperanza de Ciudadanos, a los que yo voté cuando no nos comíamos un rosco y a los que voté cuando se ganaron las elecciones en Cataluña. Cuando yo dije en el partido, no nos creamos que hemos ganado, esto es un éxito coyuntural, ahora creo que hay que establecer, dije unas ideas, mis ideas tuvieron un éxito espectacular, no me hizo caso a nadie. A lo mejor hicieron bien en no hacerme caso, porque tampoco es que tuviera yo razón. Pero, en fin, yo siempre he respetado, me han respetado, y sinceramente te digo, el éxito de convencer a alguien no ha sido precisamente el eje de mi vida. Quería preguntar por la politización, que es un fenómeno, no sé si reciente o no, pero que sí llevamos un tiempo en politizarlo todo. Hablaba Sánchez hace poco de lo de la bici, de dar dinero para las bicicletas, la movilidad sostenible. Y entonces dijo, la bici no es un símbolo progre. Mucha gente escribió y otros no escribimos, pero pensamos, digo, pero ¿quién ha dicho que la bici sea un símbolo progre? No sé, estará en su mente. Cuando hay ciudades, bueno, el caso de Madrid, por ejemplo, que es una ciudad gobernada por el Partido Popular desde hace ya no sé cuántos años, que tiene instalada desde hace creo que más de una década el sistema de bicicletas. Pero entramos constantemente en esta politización de las cosas. O sea, de que las bicis son de izquierdas y los coches de derechas. Que el hormiguero es de derechas y Broncano es de izquierdas. Que las marquesinas de autobús tienen que ser de izquierdas y las paradas de metro de derechas. O que un yate es de derechas y un barquito pequeño es de izquierdas. ¿Por qué estamos constantemente instalados en esta politización de todo? Pero tú te crees que el pueblo español se cree esas mamarrachadas. Yo creo que algunos sí. Algunos sí, no, sí. Escúchame. Quiero decirte, no se lo compran. Hay una epístola de San Pablo. Sí. Vale la pena leerle. Aquí en el purgatorio siempre está bien mencionar de vez en cuando, que dice en latín es stultus numerus infinitus est. Sí. El número de los tontos es infinito. Entonces, sí, hay de todo. Hay gente que el pensamiento lo tiene cambiado y que en lugar de pensamiento lo que tienen son implementaciones porque pertenecen a la izquierda y cómo van a dar valor a cualquier cosa que diga la derecha y viceversa. Hay gente de derechas que jamás votará a la izquierda. Tierno tuvo un éxito y es que la gente de derechas le votaba. Otra cosa es que era un gran impostor. Tierno no sabía latín. Y cuando hizo el discurso al Papa, él le hizo un discurso en latín, pero se lo había aprendido de memoria. Bueno,
de Tierno hay muchas cosas que hablar. Era un personaje muy interesante, del que yo lo que tengo es un gran reconocimiento por lo mucho que me hizo aprender. Bueno, vayamos un momento a los mencionados. Perdona, termino. El tema de la politización. Sí. Efectivamente, se politiza todo. Hoy, por ejemplo, se ha acordado y se ha aprobado el tema de apoyar a los enfermos del ELA. Sí. Ya era hora. Después de mucho tiempo. Pues inmediatamente el PP ha dicho que la culpa del retraso es del PSOE, el PSOE que es del PP, y por lo tanto el ELA es un activo de uno o de otro contra el uno y contra el otro. Oye, tirarse los enfermos a la cara. En el tema de Venezuela. En el tema de Venezuela, cuando estábamos bajo el franquismo, el Partido Socialista, que eran muy pocos, y los partidos de izquierdas, entre ellos el Partido Socialista Popular, pedíamos a Europa que apoyaran la democracia en España. Yo entiendo que el gobierno tiene dificultades y tiene que ejercer una política cuidadosa. Lo comprendo. Pero claro, es que esto hasta lo encuentras en el Partido Socialista. Ahora, en Bruselas, el Partido Socialista ha puesto todos los peros posibles para que socialistas y verdes puedan oponerse, que no se podrán oponer con éxito, a lo que llaman maniobras de la derecha, que están utilizando de forma sectaria Venezuela. No, mire usted, hay un presidente hay una persona que ha ganado y que tendrá que ser presidente en enero. Por lo tanto, cuando llegue enero, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Decir que todavía están esperando que publique las actas Maduro? Nosotros siempre pedimos solidaridad. Solidaridad que cuando yo era eurodiputado no te puedes imaginar los votos del Partido Socialista en los temas de Cuba. Curiosamente, en Nicaragua no hubo problemas. Pero en Cuba, cuando llegabas a Cuba, aquello era... Había algo. Había algo. Oye, ¿qué diferencia hay entre un torturado o un preso por Daniel Ortega o por Díaz-Canel? ¿Qué diferencia hay? Hay una diferencia grande, que es el castrismo dura ya desde el año, creo que 59. Y el espantajo de Daniel Ortega es más reciente, pero es lo mismo. Mencionabas lo de solidaridad. Te quiero preguntar, lo has mencionado antes, pero para preguntarte más directamente, como catalán, porque ya llevas viviendo en Barcelona muchísimos años. Bueno, no te creas, ¿eh? Eso de ser catalán, tienes que pasar primero por un examen de catalanidad que te lo da Esquerra Republicana, Junts y también el PSC. Como mal catalán, diríamos entonces. Vamos a decir, sí, como una especie de tolerable. Tolerable catalán, para aquello de que se le permite a alguna gente esto de... Hay gente que tiene como que pedir perdón, ¿no? Por vivir hay una profunda hipocresía. Sí. Cuando Montilla... Que era andaluz. Pepe Montilla, nacido en Iznájar. Sí. Pepe Montilla. Se avergonzaba él mismo. Al que yo le he recibido en casa, hemos cenado juntos. Sí. Tenía una cierta intimidad con él, siempre en castellano y Pepe. Pero cuando él tenía que hacer un acto oficial era Josep Montilla. Esta transformación de tu nombre, por el cual tenías que pasar por el río Jordán de la catalanidad y te bautizaban en catalán, ahora se llama otra vez Pepe, ¿eh? Aquí vuelve a llamarse Pepe. Álvarez, el secretario general de la UGT, amigo, y yo he trabajado para la UGT, pues era Pepe Álvarez. Josep, ahora otra vez Pepe Álvarez. Cuando hace un discurso, tiene que hacerlo en catalán. Y yo digo, ¿y los castellanos? No, esos todavía no estamos integrados. Pero es que Montilla, que estaba en favor de la inmersión lingüística, como la mayoría de los políticos en el Parlamento catalán, enviaba a sus hijos a una escuela, que era el colegio alemán, donde las lenguas eran el castellano, el alemán y el catalán. Pero no había inmersión. Eso era para la chusma. Montilla, del que por cierto, Montilla cuando se votó nunca se me olvidará, que es andaluz de nacimiento, cuando se votó el 155 en el Senado, Montilla se ausentó. No dio el botón al sí. Pero él estaba completamente conforme. Sí, claro, por eso digo. Que se ausentó. Bueno, y algo... pensé que iba a haber votado no, pero escúchame, no se fue, no y votó el 155 a favor. Espectacular. Sí. ¿Tú has visto en alguna ocasión que un gobierno haga una manifestación contra una sentencia de un tribunal? Cuando el Tribunal Constitucional
después de cogérsela con papel de fumar y hacer interpretaciones y exégesis y la madre que los hizo, da esa sentencia que toca muy pocas cosas, pues hay una manifestación y José Montilla se pone al frente de ella. Lo echaron a gorrazos, llamándole traidor. Butiflé. Butiflé. Bueno, oye, todo eso de verdad, mira, en Cataluña es un negocio el nacionalismo. Es un negocio descomunal. Y les ha ido muy bien, ¿eh? Claro que les ha ido muy bien. Quiero decirte, la cantidad de instituciones que están regadas con fondos de lo que yo pago de mis impuestos, te voy a decir algo. Esto no lo va a tocar Illa, ¿eh? Esto no lo va a tocar Illa. Las embajadas catalanas. TV3 la tocará un poquito, pero no demasiado. Y hay una cuestión que es esencial, que son las selecciones nacionales. España tiene la Selección Nacional de Fútbol. Bueno, entre los puntos que han firmado con Esquerra, hay uno que es el respeto y apoyo a las federaciones catalanas. Para una selección catalana que... Gran Bretaña no tiene un equipo de fútbol llamado Gran Bretaña. Sí tiene uno de atletismo o de baloncesto, pero no de fútbol. ¿Pero por qué? Porque la primera federación que se forma es la inglesa. Después creo que fue la escocesa, después la galesa y por último la norirlandesa. Por eso tienen 4. Cuando se crea la UEFA, hay España que llega con la suya, el otro que llega con la suya, pero los británicos llegan con 4. La Federación Española de Fútbol se funda en 1914. La Federación Catalana en 1900. Lo que significa es que por aplicación estricta del acuerdo, Cataluña tiene derecho a una selección nacional aplicando el ejemplo británico, inglés, escocés, etc. Oye, el fútbol es un valor simbólico muy importante. Cuando juega la selección española de fútbol, es audiencia máxima en Cataluña. No hay más que verlo, como han estado las plazas en Cataluña, en el País Vasco también. Hasta el punto que la señora Ada Colau, otra supuesta izquierdista, se negó a poner pantallas gigantes cuando jugaba España la final de no sé qué. Ahora creo que ella sí las puso. Hasta tal punto era importante el que ese valor simbólico, la señora Illa, que es muy de izquierdas, pero en ese punto es una reaccionaria como la copa de un pino, pues no quería. Entonces la existencia de una selección nacional de fútbol catalana para ellos es fundamental, porque es desgajar. Hoy es como los toros. La plaza de toros más antigua de España está en Olot. En Barcelona llegó a haber 3 plazas de toros. 3. Por lo tanto, los toros no es un problema español ni andaluz, pero sí significa un punto de unificación con ciertos valores. La música tradicional española es la jota navarra, la jota aragonesa, la jota canaria. En Cataluña también era la jota. Se impuso la sardana, que era un baile del Ampurdán, de pescadores del Ampurdán, que provocaba una cierta hilaridad en los barceloneses cuando lo veían. Y esto está en los textos. Pero ahora, en cambio, vamos a ver, mira, los valores del nacionalismo se fundamentan en valores del sentimiento, no del pensamiento. Y cuando eres capaz de aplastar el pensamiento con el sentimiento, en ese momento acabas de ganar. Es muy difícil convencer con argumentos sobre el nacionalismo identitario, pero es muy fácil hablar de agravios comparativos, de que me roban, de que están contra mí, de que España siempre ha estado contra nosotros. La fiesta nacional catalana, el 11 de septiembre de 1714, no fue una guerra de España contra Cataluña. Fue un conflicto dinástico entre 2 dinastías. Una parte de Cataluña fue austriacista, como lo fue una gran parte de Castilla, Alcalá de Henares, por ejemplo, y otra no. Pero en cambio se ha convertido en la derrota nacional catalana. Cuando tú lees a un historiador, que es Vicens Vives, de referencia, te dice que Felipe V desescombra todos los obstáculos que existían para el desarrollo de la economía catalana. Y cuando tú contemplas el desarrollo de la economía de Cataluña, ves que con Felipe V se dispara.
pero te lo plantean como el inicio de la opresión porque concluyen las instituciones tradicionales, que eran profundamente clasistas. La alta nobleza, la alta eclesiásticos y los hombres honrados, que eran los burgueses ricos. Y de eso lo que te presentan es la eliminación de la protodemocracia en España. Pero no se te habla, por ejemplo, de cómo funcionó durante el siglo XIX Cataluña, que es importantísimo. Las revoluciones que hubo en Cataluña eran revoluciones liberales, por la Constitución de Cádiz, no por los valores derrotados de 1714. En la Guerra de Independencia, la resistencia en Cataluña fue durísima, a pesar de que Francia los había anexionado y parecía que era más razonable ser francés. Sí, vámonos con el que gana, gana. Pues fue una resistencia enorme, no solamente en Gerona, en el sitio de Tarragona y todo lo que fue la guerrilla en Cataluña. De eso no habla ni Dios. Déjame preguntarte por el llamado pacto fiscal, el cupo catalán, ya para ir cerrando. Y tienes dicho esta frase, lo de antes que catalán soy solidario. Claro. Antes que nada, yo creo en que todos somos iguales. Yo creo que la solidaridad consiste en no ser un egoísta pensando que todo lo mío es mío. Yo tengo unos ingresos de un determinado volumen y de estos ingresos es absolutamente lógico que yo pague conforme a lo que estoy ganando. Yo no pago por ser catalán, yo pago por lo que estoy ganando. Y mis ingresos dan una consecuencia que cuando llega el mes de junio, te juro que no es divertida, pero bueno, con esa cosa, esto es mi contribución. Evidentemente, nunca es agradable. Nadie es feliz. Nunca es agradable. Pero eso no se paga por ser catalán, porque el que gane lo mismo que gane yo en Cáceres, pagará lo mismo que pago yo. Perdón, pagará menos, porque en Cataluña tenemos unos impuestos suplementarios de la Generalidad sobre el tema de la renta. Y en consecuencia, yo creo precisamente en esta igualdad, en esta solidaridad y en esta unidad, porque esta unidad nos va a hacer más fuertes. En el momento en que comencemos a cortar y segmentar, lo que vamos a convertir es en los reinos de taifas, cada uno con su aristocracia, que es la burocracia, la partitocracia, invadiendo los espacios y creando lo que se ha creado en este momento en España, porque la cantidad que tenemos en los diferentes sistemas autonómicos de empresas públicas, semipúblicas, cargos, diputaciones. ¿Qué sentido tienen unas diputaciones cuando estamos en un sistema autonómico? No tiene absolutamente ningún sentido. Pero lo que tiene sentido es para la creación de entidades locales y poderes locales que son poderes taifales. La última sobre Cataluña, ya que parecía improbable los indultos y se hicieron, parecía improbable la amnistía y se hizo, parecía muy improbable, era una línea roja para el PSOE, el pacto fiscal con Cataluña y se va a hacer. El referéndum va a llegar. Ya veremos si se va a hacer. ¿eh? Bueno, está firmado, ya veremos si se hace. Sí, es que vamos a ver. Lo que hace Pedro Sánchez es una cosa que Arturo Pérez Reverte, en una entrevista feroz, magnífica que tiene en El Hormiguero, dice: la virtud que tiene Pedro Sánchez es que dice que va a vender su madre, pero vende la tuya. Bueno, pues Pedro Sánchez firma lo que haga falta. Con tal de seguir. Y después, en el desarrollo, Dios proveerá. Firma una amnistía que para cualquier abogado medianamente avezado, yo no soy el mejor abogado del mundo, pero no el peor. Yo me di cuenta que aquello tenía más agujeros que un colador. Y en Bruselas era evidente que eso no iba a pasar. En el Tribunal Europeo eso no iba a pasar. Pedro Sánchez lo firma, porque la ignominia máxima es que está redactado por el amnistiable. Yo lo he visto en mi vida. Y por Boyer, el abogado. A eso me refiero. Sí, sí. Que no es mal abogado, pero se terminó por creer sus propias cosas. Y evidentemente, mira, lo peor que puede tener un abogado es creer que es bueno. ¿De verdad? Eso es lo peor. Eso es lo peor. Yo nunca me lo he creído. Pero Tampoco decías, perdón, lo de la amnistía. Yo te preguntaba. El referéndum. ¿Crees que va a llegar un referéndum? ¿O crees que si por Sánchez... Él dirá que lo que hay que hacer es una consulta que está en la Constitución. Sí. ¿No vinculante? No vinculante, pero claro, el problema de una consulta no vinculante es que una vez que se produzca el resultado, ¿y ahora qué? Tú imagínate, yo creo que no va a ser así, porque está cayendo
progresivamente dijéramos, la movilización. La movilización, y en este momento están en un 40 escaso por ciento, pero bueno, imagínate que gana la independencia. Tienes un referéndum no vinculante. El conflicto político que tienes es el pistoletazo de salida del País Vasco, de entrada. Esto lo que significa es una puñalada a la unidad. Y eso de la unidad no es un concepto reaccionario, de la unidad de la patria franquista, no, es la unidad de la sociedad española, una sociedad que ha compartido errores, aciertos, éxitos, fracasos, dolores y gozos. El espacio común de la península ibérica, incluso algo que es muy curioso, hay mayor cercanía en Portugal hacia España que a España, porque no la conocemos. Sí. Pero el dinamitar algo tan fundamental es algo así como decir, oye, mira, voy a hacer una búsqueda o una referencia de si me separo de mi mujer o no me separo. Es extraordinariamente problemático. Claro, porque la cosa ya no es tanto, bueno, al menos yo lo pienso así, no es tanto que hagan un referéndum no vinculante. Es el precedente que tú sientas al preguntar si España es, por así decirlo, rompible. Claro. Si se puede romper. Sientas el precedente porque, y se ha visto con otros independentistas, puede salir el no, pero ellos nunca van a parar hasta que salga el sí. Pero imagínate que sale el no por un 80%. Sí. Pero acabas de crear el precedente de que eso es posible, y dentro de un tiempo veremos. Pero, te repito, imagínate que sale el sí. Tenemos un lío montado. Bueno, el lío no es que sencillamente es dinamitar España. Sencillamente. No porque haya una consideración de una confederación de los pueblos ibéricos donde vamos a unir a Andorra, a Gibraltar y a Portugal. Qué bonito. Y si me apuras, la Almunia de Doña Godina como capital de España. Sí. No hay problema. Pero ¿cómo se puede configurar la destrucción del espacio? Sencillamente por las necesidades de supervivencia de Pedro Sánchez. Pues te digo una cosa. Si Pedro Sánchez, por necesidad, plantea eso, su partido le dirá que sí, porque ya se está ocupando para el próximo Congreso de establecer la degollina generalizada de los que no son fieles a lo que dice el gran señor. Mira, te digo una cosa. Sí, dígame. De vez en cuando te encuentras con socialistas históricos que vale la pena escuchar. Josep Borrell, por ejemplo, es uno de ellos. Hay otros que te podría mencionar, pero a lo mejor los pongo en algún apuro. Y cuando hablas con ellos te das cuenta hasta qué punto tienen un problema. Y es, así como Borrell no tiene ninguno, ¿qué va a ser de mí? Las personas no cambian de criterio en 180 grados por conversión, ni por convicción, sino por necesidad. Tengo para cerrar un test final y una pregunta que es el estreno de esta tercera temporada en la que estamos ya en el purgatorio. Y ya nos vamos a casa, descansamos, o cenamos, o merendamos, o desayunamos, según usted esté viendo esta entrevista. A ver, ¿tienes palabra favorita, Javier? ¿Una palabra favorita que te guste? Concordia. ¿Una palabra que detestes? Confrontación. ¿Un sonido predilecto? Yo soy muy rockero. Bueno. Y también soy muy de Paco de Lucía. ¿Y un sonido horripilante? El gritar de los niños en un bombardeo. ¿Tienes... Los he escuchado. ¿Tienes insulto favorito? Insultar es un fracaso y a veces lo hago y me siento muy avergonzado. Sí, pero esa no es la pregunta, pero si tienes insulto favorito. Hombre, en árabe hay un insulto magnífico que es Ibn Setetalef al-Sharmuta. Bien. Hijo de 7.000 putas. Joder, pues sí, la verdad que es bastante... Me lo voy a preguntar yo por si acaso tengo yo un mal día. Si pudieras cenar con un personaje del pasado, ¿cuál sería?
puedes decir varios. Espera, es que son estas cosas que cuando uno trata de... Sí, después la lees y dices, ay, tiene que haber dicho este, Hombre, otro, te podría decir uno Venga. del que aprendería muchísimo, que es este socialista que terminó en la cárcel, al que acabo de mencionar anteriormente. ¿A quién? Se quedó en Madrid y lo cogió Franco. Era las tres tendencias del PSOE. ¿No era Besteiro no era? Besteiro. Ah, Besteiro, vale, Besteiro. Besteiro, con el que discrepo muchísimo ciertas cuestiones suyas marxistas, pero que es un hombre decente. ¿Qué trabajo detestarías hacer? Cualquier trabajo que signifique la humillación de otro. Si pudieras reencarnarte en un animal, ¿cuál sería? Yo soy un buceador compulsivo. Es apasionante la proximidad con el delfín y la belleza del tiburón. El consejo que más... Perdón, sí. Te podría decir otro mejor. Vale. Del atún. Vale. El atún es un torpedo perfecto. Sí. Yo he buceado con atunes dentro de las grandes redes. Y después está muy rico también. Entonces, oye, tú los ves a la velocidad a la que van, sí, casi sin mover la cola. Es negro, brillante. Es maravilloso. ¿O el consejo que más has repetido en tu vida? Mira, yo creo que los consejos no sirven para nada. Vale. Porque el que los recibe, si lo hace, es porque ya estaba de acuerdo antes. El consejo no viene más que a reiterarte lo que tú crees, o bien a despejar que no estás de acuerdo y se acabó. En esta tercera temporada del Purgatorio siempre cerramos con una pregunta, dicen algunos, de mal gusto o de buen gusto, pero es una pregunta que estando en el Purgatorio entenderás, Javier, que la tenemos que hacer, que es, si tuvieras que poner un epitafio en tu lápida, ¿cuál sería? Ninguno. ¿No eres de...? Hombre, el que se dice que no es verdad. Sí. De Marx es muy bueno. Sí, la de perdonen que no me levante. Exactamente. Eso no está mal. Pero hay otro que son verdad. Mira, yo compré un libro, a mí estas chorradas me encantan. Yo compré un libro que se edita en España, que son lápidas en los cementerios, pero lápidas curiosas. Vale. Y había una que era cojonuda, que era familia y después entre admiraciones que os den. Un mensaje final para la familia. Pero es un libro que vale la pena, vale, porque tienes unos epitafios que te quedas atónito leyéndolos. Vale, pues ahora después me dices cómo se llama, lo buscamos. Te lo buscaré porque es que no recuerdo el me título. Viene bien para mí para las entrevistas. Ajá. Bueno, Javier Nart, suerte en la vida. Sí, hombre. En Barcelona. Ajá. Y cuando vuelvas por Madrid, pues aquí está tu casa. Te lo agradezco. The Objective. Quede con Dios. Ole. Un abrazo, Javier. Con Dios o lo que haya. Lo que haya. Gracias.